Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hoy es tiempo de venir a alabar al Señor y lo vamos a hacer en una forma de adoración con gozo y alegría. No estamos presentes físicamente, pero en Cristo todos estamos unidos y en un solo espíritu. Nos da mucho gusto poderles saludar por este medio y esperemos que esta prédica sea dirigida por el poder del Espíritu Santo para que la persona que va a predicar pueda ser guiada en espíritu y en amor. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer saludarles. Mi esposa va a continuar haciendo una lectura de la palabra. Sí, hermanos, déjenme compartirles Primera de Crónicas 16, del 29 al 31. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y goce la tierra. Y digan las naciones, Jehová reina. Primera de Crónicas 16, del 29 al 31. Vamos a continuar con una oración, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre amado que estás en el cielo, a ti sea la gloria y honra por siempre, Señor. En esta hora, en este tiempo, Señor, venimos, Señor, a adorarte, a entregarte este culto con amor, con cariño, esperando, Dios, escuchar tu palabra y que esa palabra pueda llegar a nuestros oídos y a nuestros corazones. Te pedimos que tú guíes a la persona que va a dar el mensaje, que tu Santo Espíritu le dé palabra, que le dé entendimiento y que ponga en su corazón, Señor, la sabiduría que solamente el Espíritu de Dios la puede dar. Te rogamos, oh Padre amado, que te goces con estas alabanzas, que te goces con este culto, esperando, Señor, que este mensaje toque corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás.
estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final, hasta el final. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
Muy buenos días, hermanos. Nuevamente un gusto poder estar con ustedes este segundo domingo de enero ya de 2021. Y por supuesto espero que sigan pasando un buen tiempo de principio de año, por supuesto, y sigan disfrutando de este tiempo que sin duda alguna para nosotros los creyentes, los cristianos, es sumamente importante. Así es que pensando en eso y por supuesto el tener este gozo en mi corazón, y espero que en el suyo también podamos disfrutar de esta ocasión y de esta mañana y podamos escudriñar algo de la palabra de Dios en este momento. Por lo cual quiero pedirles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Este será el pasaje que estaremos utilizando el día de hoy para poder escudriñar la palabra. Por otro lado, mientras lo buscan, capítulo 1 de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, versículo 6, 1, 6 de Filipenses. Mientras lo buscan, déjenme decirles rápidamente que el día de hoy reiniciamos los temas que habíamos iniciado a fin del año pasado acerca de vivir en el Evangelio, de cómo vivir en el poder del Evangelio, porque esto me parece es importante para nosotros los creyentes y aún obviamente también para los no creyentes, que puedan darse cuenta que el Evangelio tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, ponerlo por obra, dirían otros. Entonces, en este sentido es en el que estamos retomando nuestros temas que estamos trayendo. Y ya que estamos en este momento diciendo esto, pues déjenme comunicarles que el día de hoy hablaremos que el tema es: de principio a fin, la vida cristiana es obra de Dios. Repito, el tema para esta mañana es: de principio a fin, la vida cristiana es obra de Dios. Por lo cual, yo les invito a que, ya que tienen ahí sus Biblias y el pasaje bíblico seguramente buscado, Filipenses capítulo 1, versículo 6, incline su rostro y oremos a Dios. Padre, enséñanos esta mañana y danos tu dirección y tu guía para poder entender y comprender lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Que tu gracia, que tu amor, que tu palabra nos instruya y nos dé, Señor, dirección en la vida que siempre vamos a necesitar y que siempre vamos a estar necesitados de ella para poder ir por el camino correcto, ir por la dirección que realmente tú quieres y no la que nosotros queremos, sino la que es tuya, la que viene de ti. Así es que nos ponemos en tus manos en estos momentos. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor del universo, oramos. Amén. Muy bien, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Me hubiera encantado leer todo este párrafo desde el versículo 3 hasta el versículo 11, pero ustedes lo pueden hacer en casa o pueden leer todo el capítulo, por supuesto, que creo que sería sumamente bueno y provechoso para todos ustedes que lean este pasaje. A mí me parece que este versículo 6 de este capítulo es el corazón inclusive de este libro de Filipenses. Y déjenme leer, pues si quieren leamos juntos la palabra de Dios. Dice la Escritura, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, hay varias cosas aquí que vale la pena rápidamente observar. La primera cosa que puedo ver es lo que dice el apóstol Pablo: estando persuadido. La palabra persuadido quiere decir convencido. Estando convencido, es decir, me convenció. ¿Quién le convenció al apóstol Pablo? Bueno, pues Dios, Jesucristo, le convenció simple y sencillamente de esto. Ahora, ¿qué es esto a lo cual él se refiere? Y entonces sigue diciendo que el que empezó en nosotros la buena obra, el que comenzó en ti y en mí y en todos los creyentes, los cristianos, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Cristo, que el que empezó esa vida en nosotros la perfeccionará. Fíjense muy bien,
Él la comienza y Él la perfecciona. Usted se preguntará y dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que nosotros no somos los que podemos perfeccionar nuestra vida cristiana? Bueno, de eso vamos a hablar precisamente esta mañana, porque aquí hay algo muy importante y muy interesante. Entonces, el que empieza en nosotros, primero nos convence y después comienza esa nueva obra. ¿Y qué es esa nueva obra? Es el Evangelio obrando en nosotros. Pero para vivir ese Evangelio, simple y sencillamente, necesitamos que Él esté obrando en nosotros para que de esta manera nosotros podamos ser perfeccionados. Y entonces, ¿hasta cuándo va a ocurrir esto? Dice, hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando usa el término hasta el día de Jesucristo? Bueno, el día en el cual Jesucristo vendrá. Y entonces, todas esas promesas, incluyendo la salvación, la redención, será completamente sellado. Es decir, quedará ya resuelto el asunto completamente. Ahorita tenemos vida eterna, ahorita tenemos salvación, ahorita tenemos el perdón de nuestros pecados, ahorita podríamos decir que tenemos una nueva vida, podríamos decir también que hemos resucitado con Cristo, podríamos decir todo lo que significa e involucra la vida cristiana. Pero déjenme decir una cosa, que ya lo tenemos, pero todavía falta ese día, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hasta el día de Jesucristo, es decir, cuando Él venga y confirme todo lo que Él nos ha prometido. Por eso los creyentes vivimos en esa esperanza, ya sea de que nosotros vayamos con Él cuando muramos o que Él venga si aún estamos con vida. Por eso los creyentes estamos siempre deseosos de que Cristo venga. También por esa razón predicamos el Evangelio a otras personas para que escuchen este maravilloso Evangelio de Jesucristo, entreguen sus vidas, den sus corazones a Él y Él pueda obrar grandemente en cada uno de ellos. Así es que mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando a través de este medio, esto es algo importante para nosotros. Y voy a repetir otra vez el pasaje porque es importante. Yo quiero que usted lo grabe en su mente primordialmente y después vaya a su corazón. Dice el apóstol Pablo que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Entonces, entremos de lleno en este tema y déjenme comentar como introducción este punto que me parece interesante. En esto consisten las buenas obras de Dios. Las buenas obras de Dios, no de nosotros, ¿ok? En esto consisten las buenas obras de Dios y no nuestra. Y entonces lo recibimos por la fe en nuestra vida. ¿En qué consiste la buena obra de Dios? En lo que acabo de leer, que estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A esto se refiere lo que estoy diciendo. Entonces, el Espíritu Santo es activado en nuestra vida cuando enfocamos a Cristo en su obra. Cuando enfocamos a Cristo en su obra, el Espíritu Santo entonces comienza a obrar en nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enfocamos en Cristo y en su obra la vida? Pues la respuesta a esto simple y sencillamente es la fe. Entonces el Espíritu Santo aplica lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Es el Espíritu Santo. No soy yo el que aplica a mi vida, a mi propia vida, lo que Cristo hizo en la cruz. Aún las respuestas a nuestras oraciones vienen en ese mismo sentido, a través del Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver entonces con nuestra vida cristiana, desde el principio hasta el fin, es obra de Dios. Es obra de Dios que nosotros recibimos única y exclusivamente por la fe. No hay otra manera. No recibimos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la obra de Dios. Que Él vino a este mundo, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener una nueva vida, para que tú y yo pudiéramos gozar de ese tiempo y podamos gozar de este tiempo en el cual estamos viviendo. Ahora, todo esto se adquiere simple y sencillamente por medio de la fe. Esto es importante para nosotros y por supuesto, creo que
podemos de esta manera pensar y decir que la única cosa que nosotros necesitamos hacer, ahora sí que podía yo llamar o decir la única obra que nosotros realizamos en nuestra vida es creer, es confiar, es tener fe en Dios, es tener fe en Cristo, es decirle a Él, sí Señor, yo creo en ti, yo vengo a ti y entrego mi vida a ti, te doy todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que hay es tuyo. Todo lo que yo tenga o pudiera llegar a tener inclusive en el futuro es tuyo, Señor. Entonces, de esa manera comienza la vida cristiana. 3 cosas quiero mencionar rápidamente. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace en nosotros, y por último, hablaré de lo que Dios hace a través de nosotros. Entonces, comenzamos diciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué cosa Dios ha hecho por nosotros? Entonces, la primera cosa que veremos es acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la palabra clave para esto es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y escuchen muy bien este punto. Es la clave, la palabra clave es por lo que Cristo hizo en la cruz. Es una obra por nosotros y podríamos decir para nosotros también. Y esta obra que Él hizo en la cruz fue una obra por amor, de tal manera que su misericordia por nosotros no podría salvarnos a nosotros mismos, es decir, nosotros mismos no podríamos salvarnos. Solamente es su misericordia, solamente es su amor, solamente es su gracia la que trae a nosotros ese medio por el cual tú y yo podemos llegar a ser salvos. Entonces, esta es la primera cosa que yo quiero comentar en este punto, lo que hace Dios por nosotros, o lo que Dios ha hecho por nosotros. La segunda cosa en ese mismo punto que podemos checar es que no es que dejemos la cruz una vez que hayamos sido traídos por Cristo y ahora vamos por cosas mayores de la cruz. Ojo con esto porque es importante. No es que nosotros hayamos dejado la cruz, es decir, no podemos dejar la cruz, no la podemos dejar. No existe nada mayor que la cruz en este mundo, en verdad. ¿Recuerdan ustedes que nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Es decir, la cruz es algo importante en nuestra vida cristiana. Y eso no lo podemos desechar. Ningún creyente, ningún cristiano puede desechar la cruz, aunque muchos probablemente la hemos desechado. Hemos olvidado la cruz. Creemos inclusive que porque hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Cristo, ya la cruz no la necesitamos. No, al contrario, es cuando más necesitamos la cruz. Y usted se preguntará, ¿por qué? Es cuando más nosotros necesitamos la cruz. Bueno, muy simple. Porque simple y sencillamente siempre estoy fallando. Siempre estoy cometiendo pecado, dicho de otra manera. Siempre estoy ofendiendo a Dios con mis palabras, con mis pensamientos y con mis obras. Entonces, por esa razón siempre necesito la cruz, porque la cruz es el único remedio que existe para ser sanado, para ser curado. ¿Por qué? No es por la cruz en sí misma, no, es por lo que allí sucedió en la cruz, es por la sangre que Cristo derramó en esa cruz que nosotros somos limpiados y somos lavados de nuestros pecados. Entonces, la cruz siempre la vamos a necesitar en nuestra vida. Algunas veces dice, pues tienes que llevar tu cruz, te dice tu esposa, ¿no? O tu esposo, oye, pues tienes que llevar tu cruz. Y a veces refiere uno al hecho de que, pues alguno de los hijos es un poco rebelde y entonces, pues uno tiene que cargar con esa cruz. O en algún momento dado en el trabajo tenemos a una persona que no es tan fácil como pareciera, que es un poco difícil o complicado. Bueno, te toca llevar la cruz. Utilizamos esa fraseología en nuestra vida cotidiana regularmente. Entonces, en la vida cristiana es exactamente lo mismo. No podemos olvidarnos de la cruz, porque no existe nada mayor que la cruz en este mundo. Entonces, la sangre preciosa de Cristo es solamente para nacer de nuevo. Es la que nos limpia, la que nos lava de nuestros pecados, como decía hace unos momentos. Entonces, donde empezó nuestra vida espiritual es donde entramos a la mitad de la vida, a 3/4 partes de esa vida. Al final de esa vida
siempre vivimos al pie de la cruz por lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, dicho de otra manera, nosotros siempre vamos a necesitar la cruz para cualquier cosa en nuestras vidas. Debemos tomar muy en serio este punto, porque es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es el medio que a Dios le plació, dicho de otra manera, es el medio que Dios utilizó para que nosotros pudiésemos mirarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos y ver a esa necesidad que hay en nosotros de ser limpiados, de ser lavados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque cada momento, cada instante, cada minuto, diría yo, estamos cometiendo pecado. Estamos faltando delante de Dios. Y tal vez usted pueda decir, no, yo no he pecado. Yo no cometo pecado. Yo he hablado con personas que han dicho esto. Cuando yo les digo simplemente, ¿cree usted en el pecado? Muchos de ellos me han dicho, no, yo no creo en el pecado. O otros me han dicho, no, yo no soy pecador. Eso tal vez lo necesita mi esposa o mi amigo o mi pariente o mi esposo, pero yo no cometo pecado, dicen muchas personas. Sin embargo, en verdad, cuando descubrimos que somos pecadores y que precisamente por esa razón vino Cristo a este mundo, nos damos cuenta de esa gran realidad, de ese hecho que Dios hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que es simple y sencillamente fue para que nosotros pudiésemos ser perdonados. La segunda cosa que puedo notar, que puedo ver, es lo que Dios hace en nosotros. Es decir, este es el instrumento. Acabo de hablar del instrumento que Dios usó para que nosotros viniéramos a Él, para que nosotros pudiéramos ser limpiados, lavados por la sangre de Cristo. Ahora lo que vamos a hablar es lo que Dios hace en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Bueno, primera cosa que puedo ver, que en este sentido, la vida cristiana es lo que Dios hace en nosotros. Pero la transformación, la obediencia, el adorar a Dios, una vida de adoración, tener una vida de alabanza, estando buscando en ese sentido todo lo que en un momento dado la vida cristiana envuelve en nuestra vida. La verdad es que esa es la obra de Dios en nosotros, no es nuestro. El fruto del Espíritu crece en nuestra vida con resultados del Evangelio obrando en nosotros. Eso es realmente la realidad, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu que está obrando en nosotros. Cuando nosotros vemos a personas que están viviendo ese estilo de vida, no es la persona la que está viviendo así, es el Espíritu Santo el que está viviendo a través de esa persona que vive de esa manera, que refleja en su vida cristiana justamente eso todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Cuando los hermanos, las hermanas lo visitan o están con él, pueden darse cuenta de ese detalle. Su propia familia, sus hijos, su esposa o su esposo y sus hijos y sus hijas y su familia que está alrededor, pueden ver ese fruto obrando en su vida grandemente. Entonces, nos arrepentimos de nuestras faltas de amor por el Señor, de nuestra falta de amor por el prójimo. Ahora, si nosotros pudiéramos producir ese amor en nosotros, por supuesto, la gloria la recibiríamos nosotros, sino Dios. Por eso el que produce el amor en nosotros es Dios. No somos nosotros. Así es que la vida cristiana se basa en ese punto de amor, de gracia, de misericordia. Pero esto es algo que Dios obra en nuestras vidas. No es obra de nosotros, porque de otra manera, como acabo de mencionar, simple y sencillamente nosotros estaríamos recibiendo esa gloria que nosotros no merecemos por lo que somos, simple y sencillamente. Entonces, recuerdo que un pastor, un ejemplo que quiero dar en ese sentido, un pastor nos contaba que un diácono fue a verlo a su oficina y ese diácono le dijo, queremos que prediques sobre mayordomía. Es decir, los diáconos, los líderes, diáconos en la iglesia ya habían tenido una reunión y habían acordado que iban a hablar con el pastor y mandaron al líder principal para hablar con el pastor y le dijeron, hemos acordado y queremos que predique sobre mayordomía, le dijo el diácono al pastor.
para que la gente empiece a dar más. Es interesante. Predica sobre mayordomía para que la gente comience a ofrendar, a dar más, para que entre más economía a la iglesia. Entonces, dice el pastor que le dijo, tuve que decirle a los diáconos que no se produce diezmos predicando mayormente a la gente. Y esto es importante, lo que él está diciendo. Le tuve que decir a los diáconos que no se produce diezmos predicando mayordomía a la gente. Entonces, ¿cómo ocurre? Más bien, dijo él, se predica mayordomía a la luz de Cristo. Primera cosa, a la luz de Cristo. Es decir, ¿por qué a la luz de Cristo? Porque si nosotros no hemos entendido la gracia que nos ha sido dada, es decir, el evangelio es un elemento que viene a nuestras vidas de forma gratuita. Yo no tengo que hacer nada por ello, ya lo hizo Jesucristo todo. Entonces, si dejamos nosotros de mirar a Cristo, pues obviamente todo lo que hacemos no tiene sentido. No importa si ofrendamos, no importa si diezmamos, no importa si mandamos nuestras limosnas, como otros mencionan a la iglesia, no importa. Cristo no es el centro de nuestra vida. Entonces, nosotros necesitamos reflexionar sobre esta verdad. Los verdaderos mayordomos, entonces, se consiguen a través de la obra de Dios. Es decir, es el resultado de lo que Él está haciendo en la vida de las personas. Y esto es muy cierto. Realmente, el dar a Dios, empezando por esa parte difícil de nosotros, que es el ofrendar, que es el diezmar, que es el de dar a Dios, empezando por ahí, la verdad, esto es obra de Dios. Y entonces, yo diría, en pocas palabras, es algo que nosotros, en virtud de nuestro conocimiento acerca de Dios, vamos entendiendo y comprendiendo que Dios es el que me pide que haga esto, que no es la iglesia, porque muchas personas se confunden en ese punto. Piensan que son los pastores los que necesitan que ofrenden, que diezmes para que los pastores puedan vivir, para que todo aquí en la iglesia pueda funcionar. Perdónenme, sí es cierto, se utiliza el dinero para todo eso, pero en realidad, si tu motivación no viene de Dios para dar, no tiene valor. No tiene valor. Si tu motivación para dar no es simple y sencillamente una gratitud hacia Dios por lo que Él está haciendo o ha hecho por ti o va a seguir haciendo por ti, entonces no tiene sentido. Porque estoy diciendo que esto es un resultado de lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios hace en mi vida. Muchas veces encontramos grandes dificultades en las iglesias precisamente por eso, porque muchos hermanos piensan que la iglesia es la que está pidiendo dinero. La iglesia no pide dinero. La iglesia simple y sencillamente está haciendo lo que Dios quiere que la gente haga. ¿Y qué es lo que Dios quiere que la gente haga? Principalmente sus hijos, y ojo con lo que estoy diciendo, principalmente sus hijos, es que a Dios le den, que verdaderamente miren su corazón, que verdaderamente no sea el aspecto económico, que no sea el aspecto de dinero lo que esté gobernando tu vida. Por esa razón Dios toca esa parte de nosotros, porque somos muy dados a amar el dinero. Somos muy dados a esto. Ustedes recordarán aquella historia cuando viene aquel hombre y le dice a Jesús, Jesús, te seguiré. ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Y entonces Jesús le responde a esa persona, bueno, los mandamientos sabes. Ve a la iglesia, reúnete con los hermanos, lee tu Biblia, ora todos los días. Y entonces, obviamente eso no se lo dijo Jesús, lo que Jesús le dijo fueron los mandamientos, ¿verdad? Pero yo lo estoy trayendo a nuestra vida cotidiana. Y nuestra vida cotidiana funciona así. Ve a la iglesia, ora, comparte el evangelio con otras personas, háblales de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquel hombre se enorgulleció, por supuesto, por todo lo que él sí estaba haciendo, y le contesta a Jesús, le dice, bueno, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús, volviéndose a él, le dice, bueno, solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes
repártelo a los pobres y después ven y sígueme. Y el evangelista Lucas, que es el que escribe acerca de este joven que tenía mucho dinero, dice que prácticamente agachó la cabeza y se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba el dinero, amaba sus posesiones, amaba lo que tenía. Es decir, la obra de Dios no estaba en él, aunque iba a la iglesia, aunque seguramente él dice que conocía los mandamientos: no matarás, no hurtarás, no cometerás. Todo eso dice: lo he guardado desde mi juventud. Podíamos hasta decir nosotros mismos: he leído la Biblia, he orado, he buscado consejo bíblico, he buscado esto, he buscado lo otro, he hecho muchas cosas. Pero cuando se llega a ese punto, aparece nuestro verdadero Dios, nuestro centro de vida. ¿Y cuál es nuestro centro de vida? Pues eso, el dinero. Por eso bien dice la Escritura que el problema, los pecados, las faltas es el amor al dinero. Y eso es muy cierto. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con eso, inclusive hasta la vida cristiana. Entonces, estamos diciendo que la verdadera mayordomía se consigue a través de la obra de Dios, no de otra manera, no de otra forma. Nosotros no te vamos a pedir que des el dinero, porque si Dios no está obrando en tu vida y en tu corazón para hacerlo, para darlo, para desprenderte de eso que Él te está pidiendo que des, entonces, obviamente, no tiene sentido que nosotros te lo pidamos, en verdad. Pero si brota de tu corazón y quieres darlo para la gloria de Dios, adelante, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, por supuesto. Entonces, inclusive hay otros hermanos, y aquí quiero aprovechar un momentito esto, porque creo que es importante. Hay hermanos en Cristo que dicen que la Biblia no enseña, sobre todo el Nuevo Testamento, que debemos diezmar. Y eso es mentira. Simple y sencillamente es mentira. La Biblia sí enseña que debemos diezmar. Toda la Biblia, de principio a fin, la Biblia dice prácticamente que nosotros debemos diezmar, que debemos dar el 10% de lo que ingresa a nuestra vida, ya sea semanalmente, quincenalmente, mensualmente, como usted quiera. Sí, lo que pasa es que usted no ha leído la Biblia y no quiere obedecer la Biblia. Y déjeme decir una cosa, que no se trata de si lo dice el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se trata de eso. Porque para nosotros los cristianos, toda la Biblia es la palabra de Dios. Así es que si solamente yo encontrara en el libro de Génesis que debo diezmar a Dios, sería suficiente para mí el hacerlo toda la vida, porque sé que Dios me lo está pidiendo. O solamente que lo encontrara en el libro de Apocalipsis, al final del libro, al final de la Biblia, que encontrara que debo diezmar, yo debo hacerlo porque es Dios quien me lo está diciendo. Es decir, nosotros creemos en toda la palabra de Dios. No creemos solamente en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, o esto sí me conviene o esto no me conviene, porque me parece que es así como funciona en nosotros el asunto. No es tanto si está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, no. Lo que pasa es que yo no quiero dar. Es que no ha ocurrido la verdadera obra de Dios en mi vida en todos los aspectos, sinceramente, de nuestra vida. Y no importa si estás leyendo tu Biblia, y no importa si estás orando, y no importa si estás visitando, y no importa si estás hablando por teléfono a los hermanos cristianos, si tú y yo no estamos ofrendando, no estamos dando a Dios eso que tanto nos cuesta, seguramente tenemos dificultades. Ya termino entonces con la última parte de este mensaje diciendo lo siguiente: lo que Dios hace a través de nosotros. ¿Qué es lo que Dios hace o puede hacer a través de nosotros? Y creo que esto es importante para que nosotros lo tomemos muy en cuenta. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Es decir, Dios nos llamó, Dios nos hizo sus hijos, Dios obró en nosotros y sigue obrando en nosotros y seguirá obrando en nuestras vidas hasta el último momento, hasta el último aliento en el cual vivamos en este mundo. Para Dios nosotros somos sus instrumentos, pero la obra de Dios, vamos a decirlo de esta manera, es para que nosotros hagamos esa obra de Dios. Somos instrumentos de Dios para que nosotros hagamos la obra de Dios, de tal forma que Él reciba toda la gloria, toda la honra. Cuando nosotros hablamos de Cristo a otras personas,
en verdad, no es para vanagloriarnos. Yo he escuchado a muchos hermanos, yo sí predico el evangelio, yo sí le hablo de Cristo a otras personas, yo sí hago buenas obras, este no hace buenas obras. Y eso es muy común en el día de hoy. Y es muy común, lo fue en el pasado, lo fue en el presente y lo va a seguir siendo en el futuro. Ustedes recordarán aquellas 2 personas que fueron al templo a orar, dice la Escritura. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y entonces el fariseo, puesto en pie, dice, se paró y empezó a orar y empezó a decir, oh Dios, yo sí hago esto otro, hago aquí, hago allá, yo sí le doy a los pobres, yo sí hago esto, yo sí leo mi Biblia, yo sí visito a la gente, yo sí les llamo por teléfono, yo sí. Pero ese publicano, ese no hace nada. Ese no es santo, ese no es perfecto, ese no es el hombre que yo quiero. Pensamos nosotros, porque así obramos, así actuamos, pensando en nosotros en realidad. Y entonces Jesucristo pone a la otra persona, dice que aquel hombre, el publicano, solamente se arrodilló delante de Dios y empezó a decir, oh Dios, perdóname, oh Dios, límpiame, oh Dios, permite que todos mis pecados sean lavados y sean limpiados con tu sangre preciosa. Esto es lo que realmente el publicano comenzó a hacer. Y entonces Jesucristo termina diciendo, ¿quién de esos 2 realmente salió bendecido? ¿Aquel que habló de todo lo que hacía, de las cosas buenas que hacía, o aquel que reconoció su falta, que es justamente lo que Dios quiere que hagamos todos los días? Que reconozcamos delante de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, porque constantemente estamos fallando. Fallamos con nuestra esposa o nuestro esposo, fallamos con nuestros hijos, fallamos en el trabajo, fallamos en todos lados, y esas fallas, quiero llamarlas por su nombre, se llaman pecado. Cuando yo cometo una mentira o digo algo que no es cierto, estoy cometiendo pecado. Cuando estoy hablando mal de las personas, de los hermanos, de la gente, o de los amigos, o de los familiares, o de quien sea, estoy cometiendo pecado. Y entonces esos pecados lo que tienen que hacer es llevarnos a la cruz, llevarnos a Cristo, como mencionaba yo hace unos momentos. Entonces, tomemos esto en cuenta. Si nosotros hablamos de Cristo a otras personas, o ayudamos a alguien en sus necesidades, o hacemos cualquier cosa, todo eso que hacemos es obra de Dios. Aún déjenme decirle un detalle. Si yo estoy aquí parado delante de ustedes, esto es obra de Dios, no es mía. Y lo voy a decir carnalmente hablando. No estoy aquí porque yo quiera. Estoy aquí porque Dios obviamente está obrando en mi vida. Ha obrado en mi vida. Y me ha puesto de alguna manera a poder sacar algunas cosas que considero importantes para comunicarlas con ustedes. Él lo ha hecho, no soy yo. Yo no quisiera hacerlo. Humanamente hablando, yo no quisiera hacerlo. Yo no quisiera estar parado aquí porque, como dijo un hermano una vez, eso es demasiada responsabilidad. Claro que es mucha responsabilidad el estar parado aquí. ¿Por qué? Porque nuestras palabras deben ser reflejadas a través de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de nuestro diario andar. ¿Por qué? Porque estamos reflejando en nosotros la obra de Dios en nuestras vidas. Y cualquier cosa que nosotros digamos o hagamos no adecuadamente, obviamente estamos pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecar significa simple y sencillamente el dejar de hacer lo que Dios quiere que yo haga y hago mi propia manera de vida. Eso no es lo que a Dios le agrada. Siempre y sencillamente, muchas veces nosotros entendemos y comprendemos mal el Evangelio. El Evangelio es Cristo, es Dios, es su Espíritu obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, obrando en tu vida, obrando en tu corazón. Yo espero que este mensaje de esta mañana te haya llevado a ese punto de que de principio a fin, la vida cristiana es obra de Dios en nosotros. Es obra de Dios en nosotros, no es tu obra. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Siempre nosotros podemos ver y podemos entenderlo de esta manera. Ustedes han visto aquellos corredores, personas más bien dicho, que
usan una pértiga muy grande, una vara muy grande para saltar, el salto de altura que se le conoce. Bueno, pues ustedes saben que tanto personas en las Olimpiadas como en los mundiales de atletismo, aparecen siempre esas personas que van a brincar una valla que está muy alta y usan una pértiga, le llaman una vara para impulsarse y poder brincar esa valla. Bueno, para nosotros los cristianos, podríamos decir que la vara o la valla, más bien dicho, que tenemos que saltar, tenemos que venir y saltar, está demasiado alta. ¿Saben cuál es esa vara que se nos puso, que Dios nos puso, porque Dios es así? Es la santidad de Dios. Esa es la vara alta que los cristianos tenemos que brincar. Pero casualmente no podemos hacerlo. Nosotros los cristianos no podemos hacerlo. No podemos venir con una pértiga y decir la pértiga de mis buenas obras, la pértiga de las cosas buenas que yo puedo hacer como creyente, como cristianos, y saltar esa barda. Yo no puedo hacer eso. En verdad no podemos hacerlo. Si nosotros estamos utilizando los hechos de la vida cristiana para poder brincar la santidad y creer que somos más santos porque estamos haciendo eso, eso es imposible. El único que pudo hacerlo es Jesucristo. Entonces, necesitamos a Cristo para poder entonces vivir la vida cristiana, para poder vivir esa vida que es obra de Dios solamente en nuestras propias vidas. No necesitamos otra cosa, solo necesitas a Cristo. Y entonces todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que pienses, si no está hecho desde ese ángulo, no funciona, no va a funcionar nunca. Por eso estamos diciendo que de principio a fin la vida cristiana es obra de Dios en nosotros. Permite que Dios obre en tu vida, obre en tu corazón, que su Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de ustedes. Quiero pedirles en este momento que inclinen su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Y que en esta hora que hemos compartido este mensaje de que simple y sencillamente de principio a fin la vida cristiana es obra tuya, podamos, Señor, nosotros entender y comprender cuál es ese mensaje que verdaderamente tú tienes que darnos y dejar de confiar en nosotros y dejar de creer que lo que nosotros hacemos es lo más importante y que no es realmente nosotros necesitemos el poder hacer otras cosas, sino simple y sencillamente lo que nosotros hacemos. No, Señor. El vivir la vida cristiana es tú obrando en nosotros. Es tú trayendo a nosotros ese querer como hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra. Ayúdanos entonces a entender, a comprender ese aspecto en nuestras vidas y dejemos en tus manos, Señor, aquello que necesitamos hacer. Ahora bien, esto no quiere decir que no debamos hacer cosas buenas. Todo eso lo tenemos que hacer. Todo lo que mencioné, todo lo que dije, que no nos sirve para realmente mostrar una vida de santidad y una vida cristiana, no quiere decir que no lo debemos hacer. Sí debemos hacerla, pero debemos hacerla en ti, Señor. Que sea en ti únicamente, para que tú recibas la gloria, para que tú recibas el honor, para que tú recibas la honra y no nosotros los humanos. Este es el punto, me parece crucial aquí. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a verlo. Si tú estás aquí en esta hora y no tienes a Cristo en tu vida, ven a Cristo, entrégale tu vida, entrégale tu corazón esta mañana. Y dile a Jesucristo: Señor Jesucristo, toma el control de mi vida. Reconozco que he pecado y que te necesito para que tú obres completamente en mi vida y que mis reacciones y que mis actos tengan que ver prácticamente con la obra tuya en mi vida y no que yo esté gobernando mi propia vida. Ayúdame para que esto sea una realidad en mi vida. Gracias porque con la sangre que Cristo derramó en la cruz soy lavado y soy limpiado de mis pecados. Y ahora, Señor, dame la sabiduría y el entendimiento para vivir como tú quieres, no como yo quiero. Para vivir bajo tus deseos y no bajo mis deseos, sino que mi vida sea realmente marcada por lo que tú quieres que yo haga y que yo viva. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús.
Padre, gracias por los creyentes, gracias por los que hemos recibido esa bendición. Ayúdanos entonces a centrar nuestra vida completamente en ti, en todos los aspectos de nuestra vida, y que lo que hagamos no lo hagamos nosotros, sino que seas tú obrando a través de nosotros, ayudando al prójimo, amando a las personas, amando a todos los que están a tu alrededor. Padre, muchas gracias por ello y gracias por este tiempo que nos has dado. Y ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo en nuestras vidas sea con nosotros ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Sigamos adelante en el camino del Señor. Dios les bendiga. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, santificando la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor librará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios
Señor.